El Tribunal Constitucional saludó la ley. En el 2010, inclusive usó como referencia la ley de consulta, en ese caso todavía el proyecto, como base para su sentencia. Entonces, en verdad, creo que, digamos, nuestro convencimiento es que hay un tema que está muy, muy claro. El asunto es, efectivamente, ya qué pasa con la implementación, la implementación de la norma, ¿no? Y gran parte de estos temas están vinculados con proyectos que se desarrollan ya en el terreno, en el campo, en comunidades locales que están asentadas en estos ámbitos. Y en esos espacios hay ya una preocupación concreta por las afectaciones directas que pueden haber dentro de su vida, dentro de sus actividades. Y es ahí donde se van a tener que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para asegurar que efectivamente la cosa se haga de una manera adecuada. Entonces ahí van a ser... Y si esas cosas salen bien, que es el objetivo de las acciones gubernamentales, creemos que se va generando una confianza en el instrumento y en su capacidad de atención temprana de muchos temas que antes se han dejado efectivamente, pues, que siga un ciclo que lleva finalmente al desentendimiento en lugar de incorporar mecanismos de diálogo tempranamente. Creo que esa va a ser la forma de ir efectivamente consolidando la legitimidad de esta norma. Ahora, y la ley. viceministro, pero la preocupación que hay en las comunidades, efectivamente, y coincido en la apreciación, van a irse como resolviendo en la aplicación misma del reglamento y el desarrollo de las consultas. Pero la preocupación que tiene la gente, es verdad, es frente a lo que se va a venir, pero también frente a lo que está ahora desarrollándose y que no fue consultado. Y ahí el reglamento, por ejemplo, cierra la posibilidad de que se mire con atención los casos que ya fueron dados, entregados y que no fueron consultados, porque la vigencia del reglamento y la ley es al momento de que se publica. ¿Y qué hacemos con los que se dieron después del 169, desde el año 95, con los casos que no fueron consultados? ¿Cómo se va a ver eso en perspectiva? Creo que hay que distinguir lo que es la existencia del derecho de consulta de los procedimientos para hacer la consulta. Lo que ocurre es que tanto la ley como el reglamento establecen un conjunto de procedimientos. Es decir, establecen la forma en la cual hay que hacer la consulta. Evidentemente no puedes aplicar esos estándares de procedimiento antes de la vigencia de esas normas. O sea, es decir, las etapas, por ejemplo, que aparecen en la ley, ¿no? Esa etapa de información, de publicidad, eso no está en el convenio 69, eso está en la ley, ¿no? Por tanto, tú no puedes aplicar retroactivamente ese procedimiento para identificar los temas de consulta antes de la vigencia de esa norma. Igual con el reglamento, evidentemente los procedimientos que acá se plantean, inclusive los plazos, los requisitos formales y de fondo que tienen que cumplirse, nacen, digamos, con la ley, bueno, con el reglamento, y por tanto no pueden aplicarse antes. Pero eso no necesariamente significa que lo que antes se dio no pueda verse de alguna manera. Es decir, en términos y ahí tiene que evaluarse, pues, en concreto. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para que haya consulta? Que haya un pueblo indígena, que haya una medida administrativa que los afecte directamente, ¿no? Y que efectivamente se haga un proceso de diálogo entre el Estado y el pueblo indígena. Entonces, si hay efectivamente alguna norma que hubiera incumplido con estos requisitos, entonces habría que evaluar en concreto si se ha cumplido o no con la consulta. Y eso ha ocurrido antes, o sea, no se le creó la ley para que eso ocurra. Y le digo un tema personal, cuando se dio el decreto legislativo 1064, en la época del gobierno anterior, recordarán, yo trabajaba en una institución que presentó una demanda de constitucionalidad contra un decreto legislativo. No, por eso le pregunto, consultado. es decir, usted debe ser, si no la persona más experta, una de las que más conoce esos temas, no solo en términos académicos, en términos de desarrollo profesional, sino en casos concretos. En la Defensoría del Pueblo documentaban los casos y, digamos, podemos conseguir ahí que muchas cosas se hicieron sin hacer un mínimo de intento de consultar a la población. Entonces, la pregunta concreta, porque el reglamento lo zanja diciendo, este reglamento no se aplica para antes. Y claro, puede decir no es retroactivo, pero ¿qué hacemos con esos casos? ¿Hay algún mecanismo? Porque con eso se van a encontrar cuando lleguen a la zona. Es decir, disculpe, y el caso que nos está afectando ahora no se consultó, ¿y qué hacemos? Los mecanismos están disponibles en la legislación vigente, ¿no? Lo que pasa es que no se han utilizado o porque no hay una sensación de que ha habido una afectación directa en algunos casos. Lo que ocurre, por ejemplo, es que estamos hablando frente al hecho de consulta que es un derecho procesal, es decir, no es decirlo en términos sencillos, establece un procedimiento para asegurar que los derechos sean debidamente salvaguardados. Si la población siente que su derecho está salvaguardado, que no ha sido afectado, no hay ningún interés en plantear ningún tipo de acción. Porque si han pasado tantos años, desde el año 95 hasta el año 2010, y han habido tan pocos casos en los cuales se ha planteado ese tipo de acciones, quiere decir que finalmente las personas no han sentido que ha habido un problema que haya implicado una afectación de sus derechos. O no se les ha atendido, ¿no? Bueno, pero han habido. Caso de Bau hace 3 años. Yo creo que, mira, los últimos años ha habido una enorme difusión del tema, enorme. O
O sea, se ha trabajado en informar y las organizaciones indígenas inclusive lo han planteado en muchas ocasiones. Yo creo que el tema va por el lado de que efectivamente los estándares tienen que ir subiendo, y lo que esta ley y este reglamento están planteando precisamente es ir mejorando y precisando los estándares y asegurarnos de que aquí en adelante tengamos una norma muy clara que evite precisamente que esas dudas subsistan respecto al proyecto que se van a desarrollar más adelante. Ahora, yo le pregunté a los miembros del Tribunal Constitucional, a Carlos Mencía, creo que a Ernesto Álvarez también, sobre estos casos que no se consultaron y que son previos a la ley y por tanto previos al reglamento, y ellos, claro, estaban por la lógica de caso por caso, habrá que ver uno por uno y en base a eso habrá que resolver. Claro, no se puede sacar una disposición diciendo que todo eso no vale y que por lo tanto generas un ambiente de inestabilidad jurídica para la inversión también, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, todas las acciones que se han dado no son, digamos, poniendo un caso, ¿no? Imaginemos las autorizaciones de estudio de impacto ambiental que se han dado. Pero no todas requerían pasar por consulta, digamos, inclusive dentro del marco de un convenio 6.9, porque primero tiene que haber pueblos indígenas, luego tiene que haber afectación directa de derechos de pueblos indígenas, y luego tienes que asegurarte de que lo que se hizo no cumpla con lo que el convenio 6.9 establece. Entonces es una discusión que efectivamente se da caso por caso. Yo estoy completamente de acuerdo con esa posición del No, sí está claro, y creo que en eso sí el reglamento define bien el tema de los pueblos indígenas, y creo que eso ayuda bastante. Hay sectores, por ejemplo, que están pidiendo que las rondas campesinas entren también en este caso, y eso me parece ya, digamos, ampliar la figura a un escenario de repente que va a generar más dificultades. Pero yo quisiera pasar a otro tema. Hay en el artículo 2, el 2.3, es una cosa que a mí me ha preocupado cuando lo he leído, porque habla de los gobiernos regionales y locales que solo podrán promover procesos de consulta previo informe favorable del viceministerio que usted, por supuesto, dirige. ¿Por qué no se hace eso con los sectores también? Los sectores sí pueden consultar sin que el Viceministerio de Interculturalidad ponga un visto bueno, por decirlo de manera más cotidiana, y sí los gobiernos regionales o locales. ¿No es un asunto que vuelve a retrotraernos esta lógica de la tutoría frente a los que no saben hacer las cosas y se pueden meter en asuntos que no les corresponde? La ley de consulta es la norma que otorga efectivamente esta responsabilidad general a las entidades públicas que aprueban normas administrativas o legislativas. La potestad o la función de hacer las consultas no deriva de las leyes orgánicas de gobiernos regionales ni de municipalidades. O sea, de ahí no viene. Uno revisa. Pero ellos no dan ordenanzas, no dan normativas regionales, la obligación locales de consultar, porque lo que dice el convenio 6.9 es que es el Estado el que tiene la obligación de consultar, pero no dice quién dentro del Estado. Quien ha definido eso, quién dentro del Estado lo hace, es la ley de consulta. La ley dice quien aprueba la medida es quien debe consultar. En ese caso son los gobiernos regionales y locales. Luego, no es cierto que no tenga opinión respecto a todos los sectores. Sí lo tenemos. De hecho, en la ley y más en las funciones aparece que tenemos opinión. De repente lo voy a leer para que vea que es general. En el artículo de funciones del viceministerio se señala que debo emitir opinión, yo debo en el sentido en primera persona porque es el viceministro del cargo el que debe hacer respecto de cualquier procedimiento para aplicar hecho la consulta. Acá está, el inciso 1 del artículo 28, ¿no? Función, brindar opinión previa sobre procedimientos para aplicar el derecho a la consulta. ¿Y qué cosa le preocupa no solo al viceministerio, sino al gobierno en general? Lo que quiero decir es que es una responsabilidad general, no solamente para los gobiernos regionales. Ahora, pero cuando se puntualiza en materia de los gobiernos locales y regionales, ¿no es un asunto pensando, por ejemplo, Conga, o pensando específicamente en que los gobiernos regionales pueden mandarse haciendo cosas que no le corresponden? Porque ahora se está discutiendo en el Tribunal Constitucional si competía o no de que el gobierno regional de Cajamarca diera esta ordenanza con el tema minero, etcétera. ¿No es pensando en eso? ¿Eso les preocupa? No, lo que hay que corregir, y en ese caso yo tengo una experiencia personal, porque yo he sido gerente regional de gobierno regional. De gobierno de San Martín. De Junín. De Junín, perdón. Entonces tengo una experiencia directa, digamos. Lo que ocurre, y en ese momento inclusive lo reclamaba, fíjense, es curioso, pero en ese momento lo reclamaba, es que tiene que haber un rol de rectoría clave del gobierno nacional en funciones nacionales. O sea, lo que ocurre en ese tema es que es una función compartida, típicamente una función compartida, y si no existe una función de rectoría clara, fuerte, con lineamientos claros, lo que ocurre luego es un desorden respecto al ejercicio de las funciones. Y en este caso lo que establece la norma es eso, o sea, un mecanismo por el cual un gobierno unitario como el peruano reconoce que finalmente son los gobiernos regionales y locales los que finalmente toman las decisiones, pero que tiene que haber algún tipo de mecanismo directriz que establezca un orden respecto al funcionamiento del gobierno. Creo que la ausencia de ese mecanismo es lo que ha originado gran parte de los problemas de centralización, y creíamos que en este caso era muy importante establecer un mecanismo claro que evitara ese problema.
Y ¿cree usted que lo Susana, es decir, que sea el viceministerio el que finalmente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando un gobierno regional o gobierno local quiere consultar algo y el viceministerio le dice, bueno, eso no es o no debería ser objeto de consulta? Se va a generar una fricción, una tensión ahí, porque claro, ellos van a argumentar autonomía, van a argumentar que tienen capacidad de decidir frente a algunos temas regionales y locales. Por esa razón es muy importante avanzar en detalles generales, que ahí sí tengo un tema en el cual ya he avanzado con algunas conversaciones con los propios presidentes regionales. Porque eso se tiene que hacer conversando, dialogando con ellos, ¿no? Estableciendo, bueno, cuáles son las pautas de trabajo en ese tema, ¿no? Y ponernos de acuerdo, porque creo que es un tema central. Es decir, no debe ser visto como una cuestión vertical, en la cual simplemente yo decido directamente y ya está, sino que sentémonos a conversar, veamos, miren cuáles son los temas. Y además, porque es un asunto que implica capacidades que ya inclusive son, digamos, no son muy fuertes en el nivel nacional y en el nivel regional, digamos, son temas complejos. Le doy un ejemplo. ¿Dónde tiene competencias el gobierno regional hoy en día? En la minería artesanal y pequeña minería. Y es un tema que tenemos. Claro. Entonces hay que tener, digamos, una conversación para ir viendo los temas y además ir también colaborando con los gobiernos regionales y locales en el fortalecimiento de sus capacidades. Porque además hacer una consulta pues requiere una logística, requiere el conocimiento de la ley, el reglamento. Es un tema complejo. Yo creo que el camino de la concertación, de la coordinación previa va a ser la clave para evitar este riesgo. Cuando uno revisa las disposiciones complementarias, transitorias y finales, en la 15ª hay un asunto sobre el cual le quiero preguntar. Dice, la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos, que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. O sea, por ejemplo, una hidroeléctrica que da luz a una región, ¿debería consultarse? Creo que eso, provisión de servicios públicos se refiere a los que están referidos en la ley correspondiente, ¿no? Que es agua, luz, telecomunicaciones. Luz, o sea, una hidroeléctrica da luz. Y podría uno decir, oye, pero si va a beneficiar a las personas de esta zona, ¿para qué lo vamos a consultar? Vamos poniéndonos de acuerdo que hay un interés común. El supuesto que está aquí es una cosa muy sencilla. Eso es una cosa muy sencilla. Porque además hay que entender esta norma en virtud de todas las demás normas, ¿no? Evidentemente, si no implicaría una norma que estaría contradiciendo todo lo que está señalando líneas atrás, no. Lo que está refiriendo esta norma es a unos supuestos que son muy simples, además yo les he visto en el terreno, con el cual la comunidad, por ejemplo, reclama la construcción o la reparación de una escuela, ¿no? Y a veces con este tema de las lluvias y todo, hay problemas en los cuales se deteriora un material educativo o la posta médica, o por ejemplo hay que colocar, hacer la construcción de un tubo, de un pozo para tener agua o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, si digamos, hubiéramos una interpretación al pie de la letra de la norma y la ley, entonces tendríamos que esperarnos por lo menos todo el procedimiento de consulta para poder llevar adelante ese tema cuando la población misma es la que está pidiendo De acuerdo, pero por ejemplo, una carretera que va a pasar por determinado... No, es que eso no es no es ese supuesto al que se refiere el caso. Eso sí tiene que estar claro porque, claro, una interpretación ampliada o excesivamente flexible sobre eso podría llevar... El gas de Camisea, la gente en la convención quiere gas, obviamente, y gas barato. ¿Eso se debería consultar o no? No, se refiere a los... a ver, si por ejemplo un proyecto de inversión pasara por cualquier tipo, es lo que he mencionado, implicara desarrollarse en áreas en las cuales puede implicar una afectación directa a los derechos de los pueblos indígenas, en este caso al uso de los recursos naturales, al uso de la tierra, a su derecho de propiedad potencialmente, ¿no? Por supuesto que requiere eso es un típico caso que requería consulta antes de realizarse. Igual una carretera, igual efectivamente una hidroeléctrica que se realizara en una zona... Le pregunto concretamente, pero que los oyentes se sitúen en casos concretos, porque claro, tal vez sea más importante situarnos en un ejemplo para que todos podamos entender. El presidente de la República ha estado en la convención hace poco y ha dicho que se va a hacer el gasoducto del sur, que se va a hacer una petroquímica al sur del país, se va a hacer una planta para envasar gas en la convención, es decir, se van a desarrollar una serie de actividades que van a beneficiar al sur, digamos, en eso creo que hay una coincidencia. Todo eso, por ejemplo, cada una de esas cosas, se tiene que consultar a las comunidades ahí en la zona donde se van a producir, se van a desarrollar. Si hay pueblos indígenas y el proyecto implica la afectación de sus derechos colectivos, incluyendo la tierra, uso de recursos naturales, por ejemplo, sí, claro que sí. Claro, pero en este caso es, digamos, si usted conoce,
sí se afectaría, es decir, va a pasar una tubería de gas. Claro, donde hay pueblos indígenas y se afecte su derecho colectivo. Esa zona sí tiene, ¿no? La convención, el CUCO. La respuesta es sí. O sea, la respuesta es donde haya pueblos indígenas y haya afectación directa de derechos colectivos, sin duda. Ahora, pero no se ha hecho todavía. Entonces, ¿cómo se va a compatibilizar la aplicación del reglamento y la ley en consultarla a toda la gente que va a estar en los alrededores o en las cercanías de este proyecto versus el interés del gobierno que quiere sacar rápido este tema por un asunto de interés nacional que todos podemos entender, comprender y apoyar, pero que puede más bien soslayar lo otro como... Bueno, la propia norma establece mecanismos por los cuales se pueden atender situaciones en las cuales se requiera ir a una velocidad mayor, pero en este caso creo que va a haber un esfuerzo enorme. Yo creo que hay una voluntad efectiva del gobierno de hacer todos los esfuerzos por conseguir siempre un diálogo con las comunidades y no hacer nada que implique ir en contra de sus intereses. Ese escenario, ese caso podría ser como el emblemático para hacer las cosas bien, es decir, una vocación e interés del gobierno de resolverle un problema a las personas que viven al sur versus un gobierno que se moderniza, se institucionaliza y dice, vamos haciéndolo consultando, vamos a hacerlo bien con la comunidad para no tener no solo problemas en términos de conflictividad social, sino para que la gente sepa que la estamos tomando en cuenta, estamos escuchando y estamos buscando subsanar las preocupaciones que puede tener. Ahora esa voluntad ya está presente. Yo coordino muchas veces con los funcionarios a cargo de estos temas y sí esta voluntad. Lo que pasa es que hay que transformar estos temas en los cuales se ha ido trabajando de una manera basada en los mecanismos de participación, básicamente, y transformar en los mecanismos de consulta, que es un poco más... Claro, ya en la aplicación de la... El reglamento ya establece un estándar mayor, entonces eso se va a ir haciendo, ¿no? Ahora, hay que nuevamente tomar en cuenta que estos procedimientos que están en este reglamento son procedimientos que se aplican a partir de, evidentemente, de su vigencia, ¿no? Entonces hay unas reglas ahí establecidas para su aplicación, pero en ese marco, sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, no solamente son esos proyectos vinculados con inversiones. Hay que recordar también que la consulta puede estar vinculada con otro tipo de medidas, ¿no? Como por ejemplo, estamos en estos momentos teniendo en el Ministerio de Agricultura un procedimiento para la consulta del reglamento de ley forestal. Sí, viceministro, me están haciendo señas y aquí me están diciendo que tengo que ir a un corte breve porque hay que leer los titulares a esta hora y regresamos 5 minutitos más para desarrollar esto que usted nos acaba de mencionar. Vamos a ir a un corte y regresamos en un instante. 8:36 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El viceministro de Interculturalidad, el doctor Iván Lanera, ha tenido la gentileza que hace 5 minutos porque tiene que irse. Bueno, felizmente estamos al frente, ¿no? El despacho no está cruzando el puente literalmente, pero solamente para seguir desarrollando este tema que usted empezó a contarnos antes de irnos a la pausa, que no solo hay que imaginarnos que el proceso de consulta son para los grandes proyectos y las grandes inversiones o industrias extractivas o petróleo, también hay otras, y hablaba de los temas forestales, por ejemplo. El reglamento de la ley forestal, por ejemplo, sí. ¿No? Además, la propia ley en realidad establece que hay que hacer la consulta del reglamento. Entonces, ahí también hay un proceso distinto, ¿no? Que implica otro tipo de exigencias. Entonces, vamos a ir aprendiendo en este proceso respecto a la consulta, llevándolo, como digo, más allá del tema de simplemente la discusión de los proyectos de inversión. Y la otra cuestión que es importante es que muchas personas se preocupan, dicen, bueno, si yo no soy pueblo indígena, entonces ya nadie me va a preguntar nada. Y ese tampoco es correcto. O sea, lo que existe son mecanismos de participación universales que todos tienen derecho a utilizar. Lo que ocurre es que en el caso de consulta a pueblos indígenas es un mecanismo especial que atiende una realidad concreta que es la diversidad cultural. Sí. Es decir, que hay culturas distintas que tienen que dialogar, entonces se requiere un procedimiento especial adicional. Pero en el caso de todos los peruanos tenemos derecho a participación. Ahora, también es cierto que eso también hay que ir mejorando el estándar de participación, haciéndolo, dándole mejores herramientas para que todos se sientan también satisfechos con ese mecanismo, pero no hay que olvidar que todos tenemos esta posibilidad de participar y la consulta es un mecanismo adicional para la realidad de los pueblos indígenas, que es una realidad de diversidad Ahora, pero cultural. un escenario, por ejemplo, que no corresponde una ley de consulta como esta y este reglamento que se ha aprobado, que Conga, ¿no es cierto? Si es que el paso siguiente a la publicación del peritaje da cuenta de que hay problemas que tendría que subsanarse en el estudio de impacto ambiental, sobre todo para mitigar los daños que eventualmente el proyecto puede generar, y se plantea dentro del espacio de negociación o diálogo la posibilidad de una consulta a la población, ¿sería viable o no en ese contexto? Es decir, para generar confianza, para que la gente se pronuncie, para que la gente diga, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Podría ser o no? Sí, yo no puedo pronunciarme sobre nada vinculada con el proyecto Conga, o sea, no es mi ámbito de responsabilidad,
Pero, digamos, ponémoslo en un caso diferente, para no generar confusión en la población, ¿no? Porque lo que pasa es que la palabra consulta se ha vinculado, por ejemplo, a otro mecanismo que se llama la consulta vecinales, que son estas prácticamente referéndums que hacen los alcaldes o todas autoridades con el propósito de consultar algún tema a la población. Eso no es la consulta de los pueblos indígenas. La consulta de los pueblos indígenas es un mecanismo de diálogo distinto, es una mesa de conversación de representantes de los pueblos indígenas y del Estado se sientan a buscar algún tipo de entendimiento. Claro, pero tampoco es que la empresa minera reúne un grupo de gente, lo lleve a su... No, porque lo hace el Estado, porque la consulta lo hace el Estado. Y que vayan algunos funcionarios, que escuchen un poco ahí y que finalmente terminen ofreciendo una serie de cosas a la población con el propósito de que avalen el proyecto y llenen la consulta la hace el Estado, la consulta por los indígenas la hace el Estado y es un mecanismo básicamente de diálogo, ¿no? No es un mecanismo en lo cual simplemente se informa y listo, ¿no? Eso no es mecanismo de consulta, ¿no? Entonces no hay que confundir, porque claro, por la gente puede decir, entonces consulta es algo así como un referéndum, no, eso no es consulta por los indígenas. Puede ser consulta vecinal, que es otro mecanismo, pero consulta por los indígenas no es. Sí, dos últimas preguntas que tienen que ver con el reglamento ya para terminar. El plazo de la consulta dice 120 días. Y 120 días en un país que geográficamente es complejo, que culturalmente es muy diverso y donde la gente no habla como nosotros el castellano, habitualmente ahí en la zona donde se desarrollan grandes proyectos de distinta índole, pues termina siendo tremendamente insuficiente. ¿Cómo llegan eso? Además, porque la Coordinadora de Derechos Humanos, que ha estado como mirando este proceso, dice que ese es un asunto que no se aprobó en las audiencias. ¿De dónde sacan ese plazo? No es un consenso que se haya llegado en este tema y lo han incorporado finalmente en el reglamento sin que haya habido un acuerdo previo sobre eso. No, esa norma simplemente resulta de sumar los plazos de las etapas previas, ¿no? ¿Pero no es insuficiente 120 días? No, a ver, como digo, el primer tema es que eso es una simplemente norma que recoge precisa los plazos que ya estaban recogidos en la norma, simplemente los suma y los coloca en un artículo para que esté claro cuál es el plazo máximo. Ahora, dicho eso, lo que ocurre es que la consulta no solamente es esa etapa que habla 120 días. 120 días dice, además la norma expresamente, contados desde que se entrega el plan de consulta hasta que se firme el acta. Pero hay cosas que ocurren antes y cosas que ocurren después de ese periodo. Antes de ese periodo está la etapa de identificación de la medida, está la etapa en la cual identificas al pueblo indígena y está la etapa de la preparación del plan de consulta, que es el elemento quizás más importante del proceso. Y en esa etapa, el propio reglamento establece la posibilidad de hacer un conjunto de actividades preparatorias previas al proceso, previas a iniciar el proceso, que puede implicar un tiempo mucho más largo dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero una vez ya culminada esa etapa, efectivamente ya se dan los 4 meses para esta etapa, digamos, de centro del proceso. En la práctica, lo que va a ocurrir es que la etapa de información no va a empezar en el momento en que recién se entrega el plan de consulta. Posiblemente en los grandes proyectos se va a trabajar la información mucho tiempo atrás. Claro, usted me va a decir, yo no puedo dar un plazo exacto de cuánto puede dar un proceso, pero sí se puede hacer como una... Si no son 120 días, lo que va a implicar la integralidad o la totalidad del proceso, ¿cuánto puede ser? ¿Un año? Es decir, unos 100 días antes y unos 100 días después de que estos 120 días que están previstos en el reglamento, más o menos podría ser así. El tiempo después es el tiempo entre que se acaba el proceso de diálogo y la autoridad toma la decisión, que puede demorar unas semanas, un tiempo más, dependiendo de la crítica de la decisión. Pero hay que recordar que son múltiples los tipos de proyectos que pueden ser objeto de consulta. O sea, estamos hablando de muchos casos, desde un pequeño proyecto hasta un proyecto de gran escala, ¿no? Entonces, el plazo, digamos, ha tenido que jugar un poco en esos márgenes. No obstante, es evidente que así pasa en experiencia en otros países. Las etapas preparatorias a veces toman inclusive varios meses previos, ¿no? Digamos, tomando la experiencia de otros países, ¿no? Toman varios meses previos de trabajo previo antes de iniciar probablemente ya el proceso de consulta, precisamente para asegurarse de que todos los pasos, las etapas, lo que se va a hacer está muy bien afirmado, y de esa manera se pueda construir sobre eso un proceso de consulta efectivo, ¿no? Sí, los problemas de conflictividad social y los escenarios de diálogo que a veces no resuelven las cosas porque no tienen como ideas creativas o novedosas en torno a buscar alternativas a los problemas. ¿Cree usted, como viceministro, pero también como estudioso en este tema, que por ejemplo lo que ha propuesto el presidente regional de Junín,
abrir la posibilidad del accionariado de las comunidades en las empresas, ¿podría ser una salida importante a estos problemas? Eso no hay ningún impedimento legal respecto. Para hacerlo. O sea, No, pero en digamos, términos de su viabilidad en contextos como el nuestro, no hay ningún, de los problemas y los conflictos que también hay. es una posibilidad, es decir, los mecanismos por los cuales la población local se incorpora a los proyectos de inversión son múltiples. El tema es que tiene que haber acuerdos, evidentemente, eso implica un acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, vía el acuerdo, el Perú tiene una amplia libertad a todos los peruanos de establecer los contratos y los acuerdos y convenios que consideren convenientes. El tema es cómo promoverlos de una manera tal que sean mecanismos que efectivamente ayuden al proceso de entendimiento. Es un asunto que requiere un estudio muy serio, muy detallado, para ver cómo el Estado, si fuera su interés, promueve este tipo de acciones. Pero la vía está abierta, es una vía absolutamente legítima, por lo cual la población local se incorpora en los beneficios de los proyectos mediante una vía directa, ¿no? Yo creo que esa podría ser la salida, por lo menos en algunos casos. Señor viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Va a haber tiempo seguramente para seguir conversando. Y bueno, vamos a ver cómo va. Ojalá que bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos muy amables. Nuevamente estar por acá pronto. Muchísimas gracias. Vamos